SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Tenemos por delante una noche muy intensa de información y de análisis, con los precios disparados al 9,8% interanual, con el debate turbulento en el Congreso sobre la economía y sobre el Sáhara, con la última hora de las negociaciones en el tablero ucraniano, la artimaña parlamentaria del PSOE usando una ley que no tiene nada que ver para garantizarle un ascenso a Dolores Delgado para cuando sea destituida como fiscal general del Estado, o la sentencia que absuelve a todos los controladores aéreos que fueron condenados por la huelga de 2010. Los condenaron a 31.500 euros de multa, hasta 31.500 euros de multa, 131 controladores condenados, ahora quedan absueltos todos. Vamos a entrar a lo largo de la noche en el detalle de todas estas historias, pero hay algo que ha pasado en las últimas horas y que hay que explicarlo en detalle para que se entienda bien. Posiblemente hayan oído, o igual les ha llegado por WhatsApp, que en el currículo escolar para el curso que viene desaparece filosofía de los institutos, y que qué mal que los chavales van a terminar su educación sin haber estudiado filosofía. Bien, eso no es cierto. Con la ley educativa del PP, la llamada Ley Wert, en la ESO no había ninguna asignatura obligatoria en la que se impartiera filosofía. Lo único que fijaba esa ley es que las comunidades que quisieran podían ofertarla como una asignatura optativa en cuarto de la ESO, una de 8, optativa, y las comunidades que quisieran. Y en bachiller sí era obligatoria la filosofía en primero, pero en segundo era optativa. Se eliminó la obligatoriedad de filosofía en segundo de bachiller. Ahora, de cara al curso que viene, lo que se hace es, en la ESO, se incluyen los contenidos relacionados con la filosofía en una asignatura obligatoria que se va a llamar Valores Éticos y Cívicos. Todos los alumnos van a estudiar, quieran o no quieran, esos contenidos de filosofía en la ESO, sin que dependa de si su comunidad autónoma ofrece o no la optativa, o si ellos deciden cogerla o no. Tienen razón quienes se quejan de que posiblemente la filosofía no ocupe todo el lugar deseable en esa nueva asignatura obligatoria. Pero es que las comunidades que quieran van a poder seguir ofreciendo una asignatura complementaria de filosofía en la parte del currículo que les corresponde fijar a ellas, que no es poco, por cierto, es entre el 40 y el 50% según si tienen lengua propia o no. Eso en la ESO. Y en bachiller, que insisto, con la ley anterior, la del PP, la filosofía era obligatoria en primero, pero no en segundo. En bachiller la filosofía pasa a ser obligatoria en primero y en segundo, independientemente del itinerario que siga el alumno. Si es de ciencias, lo que sea, la filosofía va a ser obligatoria para todos, en primero y en segundo. A partir de aquí, críticas legítimas todas, de quienes defienden que haya más filosofía en secundaria, de quienes le recuerdan al PSOE, que en su día votó a favor de una asignatura de ética en cuarto de la ESO y que ahora no la incorpora, pero con la desinformación hay que tener muchísimo cuidado. La filosofía no desaparece y la inmensa mayoría de alumnos, cuando terminen bachiller, van a haber estudiado bastante más filosofía que la que habrían estudiado con la ley anterior. Es miércoles 30 de marzo y en la mesa del análisis de Hora 25 me acompañan esta noche Manuela Carmena. Buenas noches, Manuela. Hola, muy buenas noches. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Enric Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y una de las noticias del día que nos ha dejado a todos helados es que la familia de Bruce Willis ha anunciado la retirada del actor porque sufre afasia. Es una enfermedad cognitiva que afecta al habla. Pepa Blanes. Bruce Willis tiene una de las frases con mayúsculas del cine de acción. ¡Yipicaye, hijo de puta! La decía su personaje en La Jungla de Cristal y lo doblaba Ramón Langa, que ha puesto voz a sus interpretaciones, esas que nos han dado a uno de los actores legendarios de la acción, como El Quinto Elemento, Los Mercenarios, Armageddon. Ya sé que te prometí que volvería a casa. Creo que tendré que romper mi promesa. Pero también de la comedia romántica, de la televisión, Inolvidable Luz de Luna, o sus cameos en Friends, con los que ganó hasta un Emmy. ¿Sabes por qué? Porque eres un tío chachi. Por supuesto, clásicos ya del cine como Pulp Fiction, Moonrise Kingdom. ¿Qué significa? Soy americano, nuestros nombres no significan un carajo. O El Sexto Sentido. No puedo ayudarte. El actor se retira, lo hace por una enfermedad, así lo han comunicado sus familiares a través de Instagram. Está pasando un momento difícil tras la afasia que sufre, un trastorno cognitivo que dificulta el lenguaje y por tanto realizar su profesión, la que tanto ha amado. Exactamente qué es la afasia. Se lo hemos preguntado al doctor Guillermo García Rivas, es neurólogo y trabaja en la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Ramón y Cajal de Madrid. Las personas con afasia pierden la capacidad de su estructura del lenguaje y esto afecta no solo a lo que es el lenguaje hablado, que es el más corriente,
sino también al escrito, que es otra forma de lenguaje, es la pérdida mayor. Empieza por una dificultad para ser capaces de estructurar las frases, mayor dificultad para entender las frases, sobre todo si son frases con doble sentido o frases complejas. Estas personas generalmente tienen muchísimos problemas de ansiedad, de depresión y de alteraciones en su conducta porque pierden cualquier capacidad para lo que ellos están pensando poderlo comunicar. ¿Y cómo lo viven ellas, las personas que padecen afasia? Elian Vaya ha hablado con 3 personas que sufren esta enfermedad. Natividad, Víctor y Juanjo son pacientes de Ayuda Afasia, una asociación madrileña que les ayuda en el tratamiento para recuperar el habla. Natividad tiene 83 años y descubrió que padece afasia tras sufrir un derrame cerebral. Se dio cuenta al llegar al hospital. Me di cuenta que no me podía explicar a los médicos lo que a mí me pasaba. No podía, fue imposible. Víctor, de 52, sufrió un ictus mientras trabajaba. Cuenta que su día a día ha cambiado mucho desde entonces. No puedo hablar, pero expresar los sentimientos o... Cuenta que no puede hablar, pero sí expresar sus sentimientos. Y a Juanjo, de 33 años, no solo le afectó a su capacidad para comunicarse, también tuvo problemas de movilidad. 14 días ingresado y una habitación. Después no podía mover el brazo, rígido. Estuve ingresado 14 días en el hospital y no podía mover el brazo, aunque el síntoma principal de este trastorno que afecta al cerebro es la pérdida del habla. Ahora me ocurre que yo, por ejemplo, quiero decir una palabra y no me sale. Y me tienen que ayudar diciendo empieza por N, le sigue la E, para que poder decir la palabra. Yo veo la imagen, pero no lo puedo decir bien. Saben que tienen pocas probabilidades de recuperarse completamente. 5% o 30%, nada más. Negativo no soy, pero realista. Entre un 5 y un 30% nos explica Víctor que no se considera negativo, sino realista, aunque Natividad confiesa que... Cuesta trabajo, no es fácil. Pero con esfuerzo y ganas se puede tratar de llevar una vida lo más feliz posible. Y en la contra de Hora 25... 91.000 personas han asistido hoy en el Camp Nou al Barça Real Madrid femenino en cuartos de Champions. Es un récord histórico a nivel mundial. Nunca tantas personas en ningún país se habían reunido en un campo de fútbol para ver un partido femenino. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El récord lo tenía la final de la Copa del Mundo del 99 entre Estados Unidos y China. Hoy en el Camp Nou se han juntado 91.553 espectadores. Sí, inédito. Es el resultado de una cultura futbolística, es el resultado de una revolución social que afecta a más niveles que el deportivo, obviamente, y también es el resultado del trabajo de años, muchos años, más de 20 años, por el que apostó en su momento el Barcelona. Y eso fructifica a través de la cantera, y cuando algo da frutos a través de la cantera implica a decenas de familias que exponencialmente termina involucrando a miles. Porque la pasión por el fútbol, el gusto por el fútbol lo tienen todas las aficiones del mundo. La diferencia no solo es que el Barça haya empezado de los primeros o el primero, esto no lo sé, sino que esa lluvia lenta termine calando de tal forma que cuando hay un Barcelona-Madrid la entrada sea mayor que la de cualquier partido de liga del equipo masculino, creo que esta temporada. Y caray, esto emociona y creo que es una buenísima noticia para cualquier aficionado al fútbol. A mí como madridista me conmueve, porque tras ver así el Camp Nou, para un madridista también está más cerca poder ver algún día así el Santiago Bernabéu. Ojalá, pienso yo, hubiésemos marcado el camino, pero es un camino lo suficientemente importante como para seguirlo, marque quien lo marque, solo faltaría. Y de hecho el club femenino del Real Madrid de fútbol es bastante reciente, porque los demás llevan años compitiendo y se han sumado. Y más allá de esto, es un hito para la sociedad, y a partir de ahora ojalá viésemos mejores entradas en los campos de fútbol, con gente más animada y más niñas queriendo jugar al fútbol para soñar que algún día pueden jugar delante de 90.000 personas, porque para esto vale lo que ha ocurrido hoy. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, chao.
subido todo, pero no suben los sueldos. Desde latas hasta fruta, pasando por pescado. Lo que antes comprabas 2 litros, ahora compras 1, casi al doble. Lo pasamos francamente mal porque no llegamos a fin de mes. Lo noto muchísimo en la luz, es inaguantable. Voy mirando ofertas de un supermercado a otro y como puedo lo voy llevando. Te das cuenta que estás dejando de comprar cosas que comprabas antes de marca, pues las estás empezando a comprar marca blanca. Antes te permitía salir a comer fuera. Pues bueno, voces de Ciudadanos poniendo casuística, percepción subjetiva al 9,8% que se ha disparado la inflación interanual en el último mes. El IPC de los precios son 9,8% más caros que hace exactamente un año. Os planteo consecuencias económicas, políticas, sociales de que los precios estén absolutamente fuera de control, como estamos viendo, 9,8% interanual. Bernabé, empiezo por ti. Pues mira, las olas inflacionarias tiran gobiernos y cambian países. Hay que tener un enorme cuidado porque esto afecta a la vida cotidiana de las personas y todo lo que afecte a lo que es el devenir al ir a la compra y que las cosas estén muy caras son fluctuaciones que nos ponen a todos en una enorme tensión. Lo que sucede es que creo que no estamos aceptando el hecho de que estamos en un final de ciclo y en un sistema absolutamente en crisis. ¿La guerra tiene que ver con esta subida de los precios? Por supuesto. Tiene que ver la guerra, tiene que ver la energía, tiene que ver la pandemia y las rupturas de las cadenas comerciales. Tiene que ver también que desde hace unos años China decidió que su economía tenía que ser de mayor valor añadido y pasó pues de fabricar cuestiones baratas con una mano de obra muy barata a empezar a intentar vendernos ellos mismos sus productos. Eso tiene el resultado de que cuando no es posible utilizar esta mano de obra barata, este sistema extractivo que básicamente consistía en fabricar allí muy barato y vender aquí caro, se empieza a romper. Y esto trae como consecuencia que este proceso de acumulación que durante al menos 2 décadas se había ido dando en la economía capitalista a nivel mundial, aquello que se llamó globalización, que consistía en esto fundamentalmente, en la tensión mercantil entre Occidente y China, un proceso que hizo de oro a mucha gente, esto se empieza a romper. Se empieza a romper y estas cadenas de valor en estos últimos años se intentan reconstruir de forma apresurada, trayendo de nuevo la producción a los países occidentales. Pero para esto hay que hacer enormes sacrificios, porque nuestras sociedades estaban ya metidas en una economía basada en el sector terciario y sobre todo en una economía absolutamente financiarizada. Es decir, todo aquello que tenía que ver con los procesos de movimiento de dinero era lo que prestábamos atención, como pasó en la anterior crisis del 2008-2012, pero la economía productiva apenas la teníamos presente. ¿Cómo se ha intentado responder a la anterior crisis de la pandemia? Me refiero en el mundo, cuando hemos visto que teníamos unos graves déficits de producción en los países occidentales y resulta que a lo que ponen encima de la mesa son de repente criptomonedas y NFTs. Es decir, básicamente monedas de chocolate a la que les damos valor de repente para que una gente se entretenga allí metiendo precio. Esto no tiene ningún sentido. Y esto es algo que parece que nadie quiere afrontar. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es meter dinero público a las puertas. ¿Que tenemos un problema en el sector logístico de los transportes? Lo tenemos fundamentalmente porque desde hace una década o más hemos conseguido destruir, las grandes empresas han destruido sus plantillas porque les salía más barato, externalizarlas bajo la excusa del emprendimiento. Y todo Dios se ha hecho autónomo. La gente no tiene la culpa. La gente ha hecho lo que ha podido hacer. En base a las indemnizaciones que les habían dado, pues cada uno se montaba su pequeña empresa, su pequeño rollo. Y esto, cuando la economía más o menos funciona, tira para adelante. Pero resulta que cuando nos viene una ola, no aguantamos, porque no es una gran empresa que precisamente tiene esa capacidad de aguantar estas fluctuaciones. Tenemos una sociedad que no quiere pagar impuestos, tenemos unos políticos de derechas que se ponen de uñas cada vez que alguien habla sobre lo público, pero a la vez queremos que el Estado esté interviniendo constantemente para intentar solventar estos problemas. ¿Cuál es el gran problema al final de todo esto? Y ya acabo. Estamos, y cuando hablo en este plural, lo que estoy hablando es de la Unión Europea y en general de las democracias liberales, intentando cuadrar el círculo. Intentando que sin una economía social, sin un Estado verdaderamente fuerte, sin una democracia que proporcione seguridades y garantías a la población, luchar contra el autoritarismo que nos viene. Y todo esto al final son las consecuencias de esta subida de precios. O sea que mucho ojo. Manuela Carmena. Bueno, no sé, la verdad es que Daniel ha hecho todo una especie de planteamiento panteísta, ¿no? Porque has abarcado todo, ¿no? Y has dado una visión enormemente
general de lo que está pasando en la sociedad, no ahora, sino, pues no sé, hace 15 años, hace 7, hace 25, no sé. A mí me parece que, o por lo menos me gustaría como colaborar un poco a ver qué podemos hacer, ¿no? La sensación que yo tengo es que estamos en este momento en el 22, estamos en el primer cuarto de siglo del 22 y pues hemos tenido una serie de incidentes, una serie de acontecimientos realmente extraordinarios que no contábamos con ellos, ¿no? Hemos tenido una pandemia tremenda, es decir, que ha provocado pues una inestabilidad absoluta, ¿no? Que ha cerrado negocios, que ha dejado, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y ahora, pues, de pronto tenemos una guerra, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí, quisiera intentar centrar un poco la cuestión, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos una inflación disparada, la situación es muy grave, todo el mundo está de acuerdo que tener un incremento del 9,8 es muy preocupante, y a mí lo que me parece que deberíamos plantear es qué deben hacer los gobiernos y qué debemos hacer los ciudadanos. A mí cada vez me gusta más el plantear no solamente lo que tienen que hacer los que nos dirigen, sino también lo que tenemos que hacer los demás, ¿no? Creo que en la pandemia hicimos un ejercicio de hacer compatible esas dos actuaciones, ¿no? Y me parece muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Creo que para saber lo que tenemos que hacer, lo primero es saber dónde estamos y por qué ha pasado lo que ha pasado. Porque es muy difícil solucionar algo si no tienes un análisis inmediato. Entonces, sin perjuicio del análisis que hacía Daniel, que es, no sé, como pues panteísta, te digo que analizas muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que, así como evidente, nosotros lo que tenemos es que justo después de la pandemia había un momento en el que la economía despegaba. Todos estábamos viendo que disminuía el paro, que se incrementaban las cotizaciones a la seguridad social, que se reanimaba nuestra economía, y también la de Europa, es decir, la de nuestro contexto, y sí, empezó a ver que había elementos desestabilizantes, sobre todo producidos por el incremento de la energía eléctrica, que venía de más, que no era de ahora, ¿no? Y de pronto, pues nos hemos encontrado ahora con una situación de una precipitación tremenda, ¿no? La guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y una huelga de transportistas que tiene esa doble incidencia. Yo estoy de acuerdo, tiene que ver con que ahora mismo pues los transportistas pues casi es un poco el problema casi diríamos de los runners, ¿no? Es decir, que se han convertido, te quiero decir, en que hay alguien intermedio que es el que les posibilita las ofertas de trabajo, pero que ellos mismos no son independientes y que habrá que replantear eso cómo se hace. Pero de entrada lo que sí ha venido provocado esa huelga es por el incremento de nuevo de la electricidad, del gasto de la energía, ¿no? El gasto de lo que significan los combustibles, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, en este momento, lo que me parece que debe hacer el gobierno es, aparte de tomar las medidas que ha tomado, que yo creo que son necesarias, y sí, es necesario que haya los recursos públicos para intentar amortiguar los efectos que están produciendo esos elementos a los que decía antes, pues yo creo que además de eso, pues hay que hacer acuerdos y hay que hacer pactos y no hay otra manera de solucionarlo, ¿no? Y para eso pues me parece que es muy bueno el que haya una actitud de seguir intentando llegar a acuerdos con todo el arco del gobierno, ¿no? Y si es necesario plantear, por ejemplo, yo hoy oía a este economista Bernabé que decía que él le parecía que podía ser razonable disminuir el IVA, ¿no? En la medida que el disminuir el IVA podía, no sé, aliviar para digamos la mayoría de las personas el gasto, los gastos de los consumos necesarios, ¿no? Pues yo creo que hay que tomar esas medidas, pero hay que tomarlas con acuerdos, y los acuerdos, pues aunque sean difíciles, pues hay que intentarlos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues a mí sí que me gustaría que habláramos sobre eso, porque cuando se produce en la huelga del transporte el que desaparece el desabastecimiento tremendo en todos los mercados, pues todo el mundo se dice, no hay que, es necesario. Bueno, pero no hemos llegado a tener una actitud de responsabilidad de los consumidores de decidir realmente, pues no llevarse 5 litros de leche, llevarse simplemente uno y confiar en que si se te olvida o que no tienes leche, a lo mejor te la puede prestar el vecino, ¿no? Es decir, que a mí sí me parece que es interesante analizar qué es lo que nos pasa, ver dónde estamos, ver qué tiene que hacer el gobierno y después ver qué tenemos que hacer los ciudadanos. Enric, ¿cómo lo ves tú?
Pues lo veo complicado porque realmente es una situación tremendamente complicada y que puede tener consecuencias de mucha profundidad política y social. Los shocks energéticos, como ya un shock energético determinó la transición. El franquismo se preparaba en su tramo final para una transición lenta, muy gradual, muy dirigida desde arriba. Lo que pasa que en 1973 se produjo un shock energético. Los países árabes decidieron encarecer los precios del petróleo como consecuencia de su derrota en la guerra del Yom Kippur con Israel, y a partir de aquí todo cambió. Es decir, los precios de la energía en aquel momento, determinados básicamente por el petróleo, subieron, la competitividad de las empresas españolas cayó en picado, estábamos fuera del mercado común, esto lo agravó. Y vino una fase de conflictividad social muy fuerte que coincidió con el final de la dictadura y los planes de la dictadura para hacer una transición más gradual, más controlada desde arriba, entraron en tensión y como consecuencia de ello, o sea, la transición es fruto en buena medida de un shock energético. Y quisiera relatar un episodio para los que no lo recuerden. Inmediatamente después de las primeras elecciones de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas, la inflación en España se cabalgaba hacia el 30%. En octubre de aquel año, en otoño, llegó al 28,8%, es decir, 19 puntos más que ahora. Con una inflación del 30% era imposible pactar una constitución democrática en España. Y en aquel momento hubo unos acuerdos muy importantes, luego también muy discutidos, los famosos o célebres pactos de la Moncloa. Pactos en los que, para ser sintéticos, sustantivamente los trabajadores aceptaban rebajar, poner un tope a sus crecimientos salariales, perdieron del orden de 8 o 9 puntos de crecimiento salarial a cambio de aceleración de las reformas democráticas y de establecer las garantías políticas para poder ir a una constitución. Podríamos decir en este sentido que la Constitución española es hija del sacrificio de los trabajadores. Esto, luego los relatos dulces y azucarados de la transición, esto lo han puesto ahí para que no se vea, pero conviene, es un momento excelente para recordarlo, porque seguramente ahora también se tendrá que volver a hablar de acuerdos. Ahora hay unos acuerdos en el ámbito europeo que permiten realizar una primera política de choque sobre esta situación, pero como la situación va a prolongarse y va a ser todavía más compleja, vamos a ver cuál es la capacidad de la política española de generar acuerdos. Este es uno de los acuerdos, es decir, pacto de rentas, pacto de garantía democrática, etcétera, etcétera. Esto es el tema de los próximos meses y estoy convencido que será el tema de fondo de la próxima legislatura y de las alianzas políticas y parlamentarias de la próxima legislatura. Hoy hemos visto un avance de esa capacidad o incapacidad de llegar a acuerdos en el larguísimo debate parlamentario que ha tenido lugar en el Congreso. Mientras usted no tomaba medidas para paliar los efectos de la inflación, el descontento de los españoles ha ido en aumento y un profundo malestar social ha atravesado toda nuestra geografía. Si los ciudadanos muestran ese descontento, tienen razón. Y el Gobierno de España hará todo lo que esté en su mano para revertir las consecuencias tan dramáticas que la guerra, que la pandemia están infligiendo en nuestra sociedad. El PP ha ridiculizado hoy el decreto del Gobierno que se aprobó ayer en Consejo de Ministros con las medidas económicas. Cuca Gamarra lo ha llegado a llamar Plan Primavera. Plan Primavera lo ha llamado por contener medidas insuficientes y temporales, según el Partido Popular, que acusa a Sánchez de llevar a España al colapso. El presidente les ha contestado pidiéndole a Núñez Feijóo, que este fin de semana va a ser elegido como líder del Partido Popular, pidiéndole a Núñez Feijóo que dé un giro de 180 grados en la estrategia de oposición que todavía sigue siguiendo el Partido Popular, a pesar de que haga ya un mes que hayan decapitado políticamente a Casado. Carolina Gómez. Buenas noches. Muy duro el PP con el Gobierno a 2 días de coronar a Feijóo como nuevo líder del partido. Reprocha a Cuca Gamarra a Sánchez que incumpla la bajada de impuestos prometida en La Palma y este responde que ahora sería suicida desarmar el estado de bienestar. Aún así, el presidente confía en que el nuevo Partido Popular acabe apoyando su plan anticrisis. Señor Sánchez, ¿sabe dónde está el origen de ese descontento? En que usted sigue anclado en su no es no.
no escucha, no dialoga y no cumple su palabra. Me sigo agarrando ese clavo porque usted no dice que no a la convalidación del Real Decreto Ley y, por tanto, espero que lo apoyen, porque creo que sería importante que el Grupo Parlamentario Popular, en esta etapa distinta, con nuevos liderazgos, pues dé un giro no de 360 grados, sino de 180 grados, ¿no? Sigue el Partido Popular sin desvelar su voto pese a las críticas y quien deja pocas dudas sobre su posición es Abascal. Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual. Los socios confirman su disposición a apoyar el decreto, aunque también ponen pegas. Solo hasta 30 de junio. Es que en julio se acaba la guerra. Es que en julio se acaba la crisis. Las petroleras o las eléctricas, ¿cuándo van a pagar? El gobierno no lo puede hacer todo, pero lo que sí puede hacer es no equivocarse al repartir las cargas. Créditos y más créditos quiere decir más deuda. Estamos muy preocupados con respecto a las finanzas públicas. El Gobierno cree que no tiene sentido negociar cambios en el Congreso sobre unas medidas que son para 3 meses. Unas medidas que, como digo, están incluidas en ese decreto que se aprobó ayer, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado y que el viernes, por ejemplo, tienen ya su reflejo en la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo en todas las gasolineras. Esta medida tiene una cuestión complicada, que es el cómo aplicarlo. Porque, en principio, la idea del gobierno es que las propias gasolineras adelanten ese dinero y después el gobierno se lo devuelve. Pero dicen las pequeñas gasolineras, que no son pocas, dicen, nosotros no estamos ni bajo el manto de Repsol, ni de Cepsa, ni de BP, que estas grandes marcas sí que tienen músculo para adelantar el dinero que haga falta. Nosotros, si tenemos que adelantar 20 céntimos por litro de cada litro que arrojan nuestros surtidores a cada coche que venga, pues nos arruinamos. Ante esto, Hacienda ayer dijo, vamos a adelantarles el dinero a esas pequeñas gasolineras, o por lo menos parte del dinero, vamos a adelantárselo. Pero esas pequeñas gasolineras están enviando esta noche un SOS, si no un ultimátum, al gobierno, diciendo quedan menos de 48 horas para que tengamos que empezar a vender en gasóleo y gasolina a precios por debajo del mercado, y a poner nosotros ese dinero, esa diferencia de 20 céntimos, y aquí todavía la agencia tributaria no nos ha dicho ni cómo nos lo va a devolver, ni cómo nos lo va a adelantar aquellos que pidamos el adelanto. Nacho Rabadán, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Usted me confirma que a esta hora el Ministerio de Hacienda no les ha comunicado cómo va a ser o cómo tienen que proceder ustedes para pedir ese adelanto de dinero. Así es, no sabemos nada. He tenido la precaución, estoy a estas horas en la oficina, como comprenderás, la situación lo requiere, y he tenido la precaución de mirar ahora mismo y de momento no hay ningún formulario publicado. Ahora mismo acabamos de solicitar por los cauces oficiales que por favor nos digan cuándo va a estar ese formulario y sobre todo también que nos digan no tanto cuándo va a estar el formulario. El del Real Decreto Ley prevé muy bien hasta cuándo podemos pedir esos anticipos, hasta el 15 de abril, pero sin embargo nos dice cuándo vamos a tener esos abonos en cuenta. A mí me da igual que podamos pedirlos hasta el 15 de abril. Necesito una línea más en esa redacción de ese Real Decreto y entonces una vez recibido el anticipo, en 48 horas tendrá el abono en cuenta esa pequeña empresa. Porque recordemos, sí, lo decías tú en tu introducción, el 70% de las estaciones de servicio están en manos de pymes y micropymes. Hay 3.800 autónomos, que se dice pronto, adscritos a nuestro sector. Esto es imposible que podamos adelantar 1.000 euros al día hasta que Hacienda decida hacernos ese ingreso. 1.000 euros al día es lo que ustedes calculan que tendrá que adelantar cada pequeña gasolinera por esos 20 céntimos de litro bonificados a cada conductor. Claro, así es. La media más o menos pueden ser unos 2 millones de litros al año, pues eso nos sale 500.000 litros al trimestre, pues al final hacer la cuenta son 100.000 euros que tendríamos que adelantar en todo ese periodo, 33.000 euros al mes, pues algo más de 1.000 euros al día. Y desde luego, muchas veces cuando los ciudadanos en general piensan en gasolineras, pues se piensan en que, yo qué sé, hay un pozo de petróleo debajo de los negocios, ¿verdad? O algo así, pero pensemos en cualquier pyme de nuestro barrio, de nuestro pueblo, ¿no? Una panadería, una ferretería que de repente dices, oye, hemos decidido tomar esta medida. Ojo, que nos parece bien intencionada. Nosotros queremos que los precios estén cuanto más bajos mejor. El nuestro es un negocio de volumen, o sea que cuanto más litros vendamos, muchísimo mejor. Entonces la medida en su fondo nos parece bien intencionada, pero creemos que la ejecución, pues, perdón por la expresión, pero es que es una chapuza. Ninguna pyme ni ningún autónomo puede adelantar 1.000 euros al día sin que le digan cuándo va a dejar de tener que adelantar ese dinero. ¿Y el gobierno les dice algo? Bueno, pues de momento no. Hoy hemos tenido una asamblea. Después de la asamblea nos hemos puesto en contacto con
el ministerio que nos administra a nosotros, que es el de Transición Ecológica, y bueno, aquí estamos. Me preguntaban antes que si llamaban al fijo o al móvil para hacer esta conexión. Yo he dicho, por favor, al móvil, la línea fija, aunque tenemos varias, vamos a dejarla despejada, no sea que nos llamen. Estamos atentos hasta hora de la noche. No, si suena coja, ¿eh? Sí, nosotros sí, metemos sí, publicidad y después volvemos con usted y nos dice lo que le han dicho del gobierno. Sería una fantástica noticia, sí. Pero ustedes, si de aquí al viernes o en las próximas horas no se concreta un poco más esto que me dice, las fechas concretas en las que se les va a adelantar el dinero, ¿se plantean hacer algún tipo de protesta? ¿Se plantean, no lo sé, cerrar las gasolineras, no? Nos planteamos cualquier cosa, Aymar. ¿Pero cualquier cosa qué es? ¿Se plantean un cierre de gasolineras, que es lo que se ha establecido esta tarde? Eso sería un cierre patronal, eso es ilegal, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y así lo hemos dicho, pero claro, nuestros asociados están pasándolo muy mal y están sufriendo, y nosotros, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación decir, ojo, que esto no es cualquier tontería. Pero al final la conclusión a la que se ha llegado la Asamblea es, no, sí, tranquilo, si es que no va a haber que hacer un cierre patronal, si es que muchas de las estaciones de servicio, por cierto, muchas de ellas pequeñas, en zonas rurales, ya estamos otra vez creando desigualdades entre los ciudadanos que viven en el campo y en la ciudad y tienen los mismos derechos. Es que muchas de ellas no van a hacer un cierre patronal, van a hacer un cierre natural. Y cuando se analice la causa de la muerte, la autopsia empresarial, pues irá pues muerte natural, cierre natural por estrangulamiento financiero. Es que si nosotros tenemos que adelantar 1.000 euros al día, es que nuestro circulante, pues imagínate cómo va a ser. Ya es como es, pero es que va a ser un drama. Por aclararme, señor Rabadán, sí. El titular de esta noche es la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio amenaza al gobierno con un cierre. No, en absoluto. Las medidas adoptadas o cómo ha adoptado el gobierno las medidas aboca a muchas estaciones de servicio a cerrar, aunque no quieran, porque no vamos a tener dinero para pagar las cisternas. Es que si yo no tengo dinero, una estación de servicio no tiene dinero para pagar la cisterna que le sirve el producto, es que no tiene que hacer ningún cierre patronal. Es que, pues, lógicamente, la estación de servicio no paga la cisterna y, en buena lid, su proveedor le dirá, pues bien, ejecutaré el aval, que por cierto, teníamos formalizado, y además es que no te puedo seguir sirviendo producto. Claro, entonces, ¿qué sentido tiene que esté una estación de servicio abierta si no tiene producto? Y esto en las puertas de la Semana Santa. Quedan 15 días apenas para Jueves Santo. Nosotros preveíamos una buena temporada, la gente tiene ganas de salir, de divertirse, de estar con la familia, amigos, que la gente se mueva en sus vehículos no implica solo un beneficio para las estaciones de servicio, sino para toda la economía, para los hoteles, para los restaurantes, etcétera. No es solo que nosotros o muchos de nuestros asociados vayan a tener que cerrar, insisto, no por un cierre patronal, sino por un cierre natural. Había usuarios, señor Rabadán, que nos han dicho que en las últimas horas han visto una subida de precios. Desde que se ha anunciado la bonificación, ¿eso es así? ¿Están subiendo ustedes los precios? Bueno, no vamos a decir mal pensados, sino cautelosos, que somos en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Venimos monitorizando desde el día 15 de marzo, creo que Pedro Sánchez anunció la medida el 14 de marzo. Venimos monitorizando los precios medios que se dan en las estaciones de servicio españolas. ¿Cómo creéis que ha evolucionado la gasolina y el gasóleo en estas 2 últimas semanas? Pues la gasolina ha bajado 3 céntimos y el gasóleo ha subido 2 céntimos. El gasóleo ha subido 2 céntimos, tenéis expertos economistas que os lo podrán decir, no por una cuestión de las estaciones de servicio, sino porque la cotización internacional del gasóleo está desbocada, falta diésel en Europa y en el mundo. Al final Europa podrá pagarlo porque tiene más capacidad financiera que otras zonas, pero claro, lo pagará a un precio mucho más elevado. Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Si de aquí a que termine el programa le llaman del gobierno, devuélvanos usted la llamada después. No lo dudes. Muchas gracias. Hasta luego, señor Rabadán. Adiós. Buenas noches. Esta noche con Manuela Carmena, con Enric Juliana y con Daniel Bernabé. Retomamos el debate donde lo habíamos dejado, Bernabé. Esto con el 50% más de las gasolineras en manos públicas hubiera pasado, es decir, con la ordenación de los gestores estratégicos, como ocurría antes con CAMSA, porque aquí se nos dijo que esto había que acabarlo con ello porque era muy ineficiente y era una cosa que no funcionaba. Bueno, entramos en una época en que resulta que necesitamos que el Estado esté constantemente en todos los sitios para intentar ir poniendo unos parches que no sabemos muy bien hasta cuándo van a durar, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, me ha llamado la atención lo que decía Manuela de los consumidores y el miedo, ¿verdad? Yo creo que tenías mucha razón, pero no se nos puede olvidar que detrás de ese miedo
hay toda una campaña de manipulación. Es verdad que todos tenemos inquietud, todos tenemos... bueno, en fin, están las cosas muy complicadas, pero es verdad que a los WhatsApps llegan todos los días una cantidad de bulos y embustes que proceden de dónde proceden y en los que se gasta mucho dinero. Y respecto a lo que decía Enrique, trayendo de vuelta aquellos años inquietantes y conflictivos también de los 70, ¿no? Se me ocurre una pregunta, que es ¿cómo va a ser ahora la conflictividad social y quién la va a manejar? Porque creo que esto es una pregunta interesante. El otro día me contaban que hablaba un líder sindical con un líder económico de este país. Y entonces el líder económico le decía al sindical que ellos le juraba y perjuraba que no tenían que ver nada con esto de la huelga, de este cierre, este paro, esta protesta de los transportistas, ¿no? Y entonces el líder sindical le dijo, además se lo decía muy preocupado porque sabía que no venía bien a la economía española. Entonces el líder sindical le dijo, ya, pero es que esto es vuestro 15M, no el nuestro. Es que ese es el problema. Es que estamos hablando de un problema de representación y legitimidad. Y tanto que hemos hablado de la representación y legitimidad de los sindicatos todos estos años, nos estamos encontrando ahora que la COE va a tener un problema de representación y legitimidad cuando sus asociados, como se ha atomizado no la producción, sino el propio negocio, van a ser ya incapaces de hacerse caso entre ellos. Y cuando llegamos a una situación en la que la semana pasada son los transportistas y ahora son las estaciones de servicio, tenemos que preguntarnos quién va a ordenar esto. Porque al final lo que no podemos es constantemente estar echando dinero público sin que lo público tenga un mínimo control de la producción. Juliana. Es muy interesante esta apreciación porque en el 77 el ámbito de discusión social cuando se firmaron los pactos de la Moncloa fue la fábrica. Es decir, ¿dónde se validó en términos sociales los pactos de la Moncloa? En las asambleas de fábrica. La gente de comisiones obreras que lo vivió todavía lo recuerda porque no fue fácil. No es fácil ir a una asamblea de fábrica y decir... compañeros, si la inflación sube por encima del 22, nosotros nos quedamos en una reclamación del 22, pero por encima del 22 no vamos a pedir más incremento de salario. No era fácil. Y luego, en fin, luego eso pasó factura a comisiones obreras y sobre todo al Partido Comunista, que fue uno de los propulsores y algunas heridas de aquella época todavía no están cerradas. Y todavía yo estos días tengo la impresión que vuelvo a ver algunos puntos de sutura abiertos de aquella época, ¿no? Pero la sociedad en aquel momento era muy distinta. Y las fábricas, las asambleas de fábricas eran muy importantes. La clase media en aquel momento estaba expectante. No tenía ganas de correr riesgos. Hoy es distinto, porque la estructura social ha cambiado, la sociedad se ha atomizado más, sigue habiendo fábricas, pero hay menos fábricas, y hay mucho más trabajo precario y mucho más trabajo autónomo, que yo creo que en estos momentos es el segmento de la sociedad que está más en tensión, y lo está manifestando, porque hay gente que vive realmente en unas condiciones muy difíciles, en las que cualquier oscilación de los precios, cualquier oscilación de las retribuciones salariales o de los cobros como autónomos, pues les coloca en una posición de enorme fragilidad. Y ahí esto se ha visto estos días con los transportistas, ¿no? Este es el punto, ¿no? Es una situación verdaderamente compleja en la que yo creo que sí que habrá conflictividad social, ya la estamos viendo. Y en el que el comportamiento de las fuerzas políticas pues será muy importante de ver exactamente cómo se desarrollan. Y además es una situación, para darle mayor todavía incertidumbre, que no es fácilmente predecible, porque en buena medida, aunque no exclusivamente, pivota alrededor del desarrollo de una guerra cuyo desenlace en estos momentos nadie es capaz de predecir, por muchos analistas militares que han surgido en estos momentos como setas. No hay canal de televisión, estoy sorprendido, en fin, no me imaginaba que en este país hubiese tantos expertos en armamento y en estrategia militar, es algo asombroso. Y algunos saben lo que dicen. Algunos posiblemente, ¿no? Sí, pero vaya, yo creo que en estos momentos nadie, porque esto de las guerras, intentar explicar una guerra en tiempo real, esto no se ha conseguido jamás. Ni Clausewitz llegó a ambicionar tal cosa. Manuela Carmena.
Bueno, yo voy a tomar la palabra de Enric, pero no sus comentarios sobre el tema de la guerra y los expertos, ¿no? Sino sobre algo que a mí me gustaría poner encima de la mesa muy claro, y es que tenemos una situación absolutamente nueva, es una sociedad completamente nueva. Y ahí yo creo que tiene que jugar un papel importantísimo una nueva concepción de la democracia, ¿no? Yo eso lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Seguimos con una democracia parlamentaria, con una democracia absolutamente decimonónica, ¿no? Porque yo pensaba, todo lo que se ha dicho esta mañana en la sesión del Congreso es tan innecesario, es tan absolutamente innecesario, ¿no? Es decir, yo pensaba, por ejemplo, que hubiera pasado si un pacto interesante que se ha logrado en estos tiempos, como ha sido el de la reforma laboral, se hubiera cantado todos los días y se hubieran tenido todos que estar insultando. Bueno, no, insultos hemos bajado un poquito el nivel, yo creo que eso hay que decirlo en sentido positivo, pero hubieran estado descalificándose diciendo tonterías, de verdad. Entonces hubiera sido un entorpecimiento para llegar al acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible reforzar y sobre todo modernizar la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está claro es que en un país el destino del país no es exclusivamente el acierto que pueden tener sus representantes políticos en un momento concreto. El destino de un país, o digamos, o la gestión del país, cada vez es más de todos. Es de la sociedad en general. Y a mí me sorprende muchísimo el que sigamos con una concepción, digamos, tan absolutamente ancestral. Tenemos una sociedad ahora mismo en la que afortunadamente hemos huido de la concepción de súbdito y cada vez tenemos más la concepción de ciudadano. La gente es muy consciente de sus derechos, no está dispuesta a aguantar. Y no está dispuesta a aguantar, y lo veo clarísimo, no están dispuestos a aguantar a que llegue un momento determinado en el que sube tanto el gasoil que no tiene cuenta salir a trabajar. ¿Y tú crees, Manuela, que el problema es que no tenemos una democracia del siglo XXI o que tenemos una economía que va cada vez más al siglo XIX? Porque yo creo que el problema es más el segundo que el primero, ¿eh? No, yo creo que no. Mira, a mí me parece que cuando tú analizas la economía del siglo XIX... metafóricamente lo digo. No, pero es decir, tienes que contemplar un poco cuál es la enorme diferencia de la personalidad de los, digamos, protagonistas. Es un momento en el que la ciudadanía está viviendo como súbdito. Es decir, los niveles de libertad de decisión individual se han incrementado muchísimo, entre otras cosas, pues gracias a las redes y otros muchos fenómenos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un individualismo desconocido, estoy de acuerdo. Es decir, cuando Enrique hablaba de lo que significaban las fábricas, el poder mismo de los sindicatos no tienen ahora el poder que tuvieron al principio de siglo, entre otras cosas porque los partidos políticos ahora no son partidos de clase. Yo creo que una cosa que ha sido positivísima en el mundo ha sido, y que se lo debemos al marxismo, es el que realmente la clase obrera llegó a tener un protagonismo que era impensable en el 19. Todo eso es muy positivo. Pero ahora estamos en una situación radicalmente distinta. Estamos viviendo una sociedad muy diferente y por eso me parece a mí tan importante. Tú dices, ¿la economía es del siglo XXI? Sí. Sin duda. ¿Qué quiere decir? Es decir, que es más positiva o menos positiva. ¿Hay más explotación o menos que había en el siglo XX o el siglo XIX? No lo sé. No es una cuestión de explotación, es de certezas. Es que nuestra sociedad no nos da certezas para vivir. No sabemos qué va a ser de nuestra vida en 6 meses. Y así se crean unas discrepancias muy fuertes. Daniel, pero eso que tú dices, que es esa sensación de inestabilidad absoluta... Esto a mitad del siglo XX no pasaba. Bueno, perdona, pero esa inestabilidad que tú la ves así, está mucho más ligada también a una capacidad de decidir sobre lo que uno tiene que hacer constantemente. Y yo he vivido situaciones en las que la estabilidad del trabajo no era trascendente. Lo que verdaderamente era trascendente es la oportunidad de trabajos, no toda la estabilidad, ¿no? Entonces, no creo que la estabilidad en sí mismo, es decir, esas imágenes que todos tenemos desde el dependiente que trabajaba en una casa comercial y llevaba 19 años de su vida, ¿no? La rotación que hay ahora en los trabajos, los cambios, son fenómenos nuevos y entonces esos fenómenos nuevos no tienen por qué ser restrictivos del desarrollo personal de los individuos. Es más, yo lo que creo es que esa nueva economía y, digamos, ese desarrollo de la personalidad que estamos evidenciando en la sociedad no tiene respaldo en una democracia absolutamente del siglo XIX. Yo es que creo que el problema no es del sistema democrático. El sistema democrático europeo corre riesgo de morir.
corre riesgo de morir, y hay que partir de este principio. El sistema democrático europeo es una construcción muy compleja, muy sofisticada en términos históricos, que en estos momentos se enfrenta a una dificultad, que es la de generar consenso, y además porque está atrapada por fuerzas muy potentes. A ver, es decir, hay un país que ha iniciado conscientemente, muy conscientemente, su círculo dirigente lo ha decidido así, una guerra de agresión, sabiendo que tenían en buena parte de Europa atrapada por la dependencia energética. Incluso es posible que hayan decidido lanzar la guerra en estos momentos calculando que dentro de 10 años o dentro de 5 años esta dependencia energética sería menor en base a los cambios que se están produciendo en los sistemas de producción de energía en Occidente. Esta es la realidad. Entonces, el problema es cómo dar sentido a esta situación y cómo orientarla. ¿Cómo orientarla? Yo recuerdo, ahora, permitidme, hoy tengo un día un poco años 70, sí. Pero en los años 70, cuando, claro, el encarecimiento del petróleo impactó en toda Europa. Aquí tuvo los efectos que antes he explicado, pero los tuvo en todos los países europeos. En Italia, por ejemplo, en aquel momento hubo pactos también de concertación entre los sindicatos y el gobierno. En realidad los pactos de la Moncloa fueron inspirados por los pactos que se habían hecho en Italia, y en aquel momento hubo un dirigente político italiano, para mí de grato recuerdo, Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, que hizo una propuesta. Dijo: muy bien, se nos plantea que ha de haber austeridad para hacer frente a la inflación, al problema que se ha creado. Él dijo: bien, hablemos de la austeridad, pero austeridad para todos. Austeridad, sí. Hemos de estrecharnos el cinturón, sí. Hemos de hacer sacrificios, sí, pero sacrificios todos. Y luego apuntó otra cosa, muy interesante vista desde hoy. Dijo: el sistema de partidos se está pervirtiendo y está colonizando el Estado. Lo que hemos de hacer es, uno de los puntos del pacto, ha de ser la descolonización del Estado. Oye, parece que lo hubiesen dicho ayer esto. Os suena bastante actual, ¿verdad? Manuela, brevísimamente. No, yo solamente quería poner un pequeño ejemplo. Imaginaros que la persona que hemos hablado de la Federación de las Gasolineras, no me acuerdo cuál era su nombre. Nacho Rabadán. Bueno, Nacho Rabadán tuviera la posibilidad, para que, al haber visto en el boletín que efectivamente faltaba una línea, como él ha explicado muy bien, en el sentido de decir, bueno, ¿y a nosotros cuándo nos van a abonar esa cantidad? Hubiera tenido un teléfono directo con alguien que era la persona encargada de poner en marcha esa disposición legal. Y le hubiera dicho: sí, tiene usted razón, se nos ha olvidado, inmediatamente lo mandamos, ya estaba solucionado el problema. Es que posiblemente no fuera un olvido, es que posiblemente en el momento en el que se aprueba el decreto todavía no estaba claro eso, ¿no? Bueno, no, pero fíjate, todavía mejor, porque entonces es muy posible que si ni siquiera estaba claro, si realmente había una relación directa, si es que lo que es de verdad tenemos una democracia que es algo tan ancestral, tan ridículo, si es que lo normal, hasta la misma, el que sigamos planteando las disposiciones en el boletín oficial como se plantean, que no se entienden, que no se comprenden, no, si es que tendría que haber una estructura de intermediación razonable entre los ciudadanos y los dirigentes políticos, ¿no? Entonces, en ese momento se había solucionado el problema, ¿no? Bueno, hablando de dirigentes políticos y de problemas, hoy el presidente del gobierno ha explicado su posición respecto al giro que ha dado el gobierno respecto al Sáhara, al abrazar la propuesta de autonomía marroquí como la más seria y la más creíble. El presidente Sánchez ha defendido ese movimiento en el Congreso de los Diputados, más que como un giro, lo ha defendido como un paso más, dice él, en un conflicto que está enquistado y que había que hacer algo, pero nadie le ha acompañado en ese paso más del que habla el gobierno, ni el PP, ni sus socios dentro del gobierno y en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Se ha esforzado mucho el presidente del gobierno en negar lo que el resto de grupos parlamentarios sí que ven. Se ha hablado mucho, señorías, de un giro. Yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Decía Sánchez esta mañana que su intención no era restar importancia a la decisión que él mismo había tomado. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante. Pero lo que sí ha tratado de rebajar es la soledad en la que le ha dejado esa nueva posición. Nadie ha dicho
no es importante este acuerdo. Nadie ha suscitado un debate de que es mucho mejor tener abierto una crisis con Marruecos que cerrarla. Y es que es cierto que, aunque unánime, la crítica de los grupos tiene matices. Por ejemplo, en el PP, que cuestiona las formas, la falta de transparencia en el acuerdo, pero no habla del fondo de la cuestión. Y es en esa grieta en la que ha ahondado Sánchez en su respuesta a la portavoz. ¿Está usted o no de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el Reino de Marruecos? Nosotros no tenemos que explicar nada porque seguimos en el mismo sitio y quien viene a dar explicaciones por el giro en su política es el Gobierno. Pero los encargados en reavivar el asunto, que en un primer momento el Gobierno pretendía dejar pasar, han sido sus propios socios. De Gobierno primero, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. Y además pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. Así, y parlamentarios después, Esquerra, PNV o Bildu. Ustedes con ese viraje han violentado 74 resoluciones de la ONU. Por favor, no nos trate de necios. Tanto multilateralismo en la boca y de pronto actúan unilateralmente, tal y como lo hizo Trump. ¿Qué es tan importante como para traicionar el compromiso, los anhelos y la confianza del pueblo saharaui? Y esos mismos saharauis son los que, junto a esos grupos parlamentarios, se han concentrado a las puertas del Congreso Es un giro radical para demostrar que ellos sí que ven un giro y que tampoco comparten los argumentos del Gobierno, que asegura que lo que pretendía con la carta enviada al rey de Marruecos era defender los intereses de España y contribuir a la solución de un conflicto que permanece encallado. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este miércoles 30 de marzo con una noticia internacional. Rusia anunciando un alto el fuego para evacuar civiles de Mariupol, donde, según Ucrania, permanecen 160.000 personas bajo el asedio ruso, sin calefacción, sin electricidad, sin agua. Está contando ahora mismo la agencia France Press que el ministro de Defensa ruso ha anunciado ese alto el fuego a partir de las 9 de la mañana en Mariupol, que proponen que la evacuación participe en ACNUR y la Cruz Roja. Veremos cuánto de esto tiene de anuncio y cuánto de realidad. Como digo, mañana a las 9 de la mañana. Ahora vamos a Rusia. Pero antes, la ropa para mañana. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. Empieza a llegar ya el aire frío que habíamos anunciado, de manera que para mañana más ropa de abrigo, pero seguimos insistiendo que ropa plenamente invernal, sobre todo a partir del viernes y en adelante, que es cuando las temperaturas van a bajar de manera muy significativa. De momento mañana descenso moderado, se notará más durante la tarde y una jornada más atentos al cielo, porque ahora tenemos chubascos cerca del Mediterráneo, durante la madrugada irán desapareciendo, pero mañana, sobre todo a partir de mediodía, nuevos chubascos y tormentas, como hoy primero en puntos de montaña, después en zonas próximas. No será lluvia general, pero en algunos sitios caerá con intensidad y cuidado en el Cantábrico. Nieve mañana a partir de 500 metros. Dices que va a hacer frío, pero ¿de qué frío estamos hablando? ¿De qué temperaturas? Pues mira, ya con este último dato de la cota de nieve alrededor de los 500 metros, ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Muchos días de invierno no llegamos a esta cota. Pasaremos de unas máximas que ayer todavía se movían entre los 15 y los 20 grados en la mayor parte de la península y Baleares, a máximas entre los 10 y los 15. Y lo más preocupante, las heladas a partir del viernes en prácticamente todo el interior serán habituales, mínimas de 0 a 5 grados bajo cero. Y ahí media todos los detalles del clásico femenino, el Barça-Madrid, que se ha jugado hoy en el Camp Nou, cuartos de Champions, con un llenazo brutal, 91.000 personas. Yago, hola, buenas Mar. noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un día histórico y además nos tenemos que congratular porque tiene como protagonistas a dos equipos españoles, el Barça y el Real Madrid, que esta noche en el Camp Nou han alcanzado la cifra de 91.553 espectadores, que es un récord histórico mundial en un partido de fútbol en categoría femenina. La verdad es que el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país cada día es mayor, los equipos cada vez compiten más, el Barça va a seguir defendiendo el título este año, se mete, como tú dices, en semifinales y mañana va a conocer su rival, va a ser el Wolfsburgo o el Arsenal, así que mañana, como digo, el Barça sabrá quién se encuentra en el camino en semifinales, pero sí, vamos a empezar con eso porque es un día histórico. Te escuchamos en medio en el larguero. Yago de Vega, hasta ahora. ¡Hasta luego! Está publicando esta noche el New York Times, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, que el Ministerio de Defensa ruso le está pasando a Putin información edulcorada, demasiado optimista sobre la guerra en Ucrania. Funcionarios estadounidenses hablan de un aislamiento de Putin y afirman que de repente a los asesores que no comparten esa opinión los están oprimiendo. De ahí que se haya generado cierto grado de cautela, incluso miedo, dice el New York Times, entre los altos mandos del ejército, que según esta información están dando a Putin informes incompletos. Le han preguntado a Antony Blinken, al secretario de Estado de Estados Unidos, por esta información, si es verdad que a Putin, si la inteligencia estadounidense tiene pruebas reales de que a Putin su inteligencia le está dando información demasiado optimista, y esto ha contestado Blinken. One of the Achilles heels of autocracies
Dice, uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que no hay personas en esos sistemas que digan la verdad al poder o que tengan la capacidad de decirle la verdad al poder. Y creo que eso es algo que estamos viendo en Rusia. Esto dice el secretario de Estado norteamericano. Una Rusia que ha mandado hoy mensajes contradictorios sobre las conversaciones de ayer en Estambul, sobre si sirvieron de algo o no. Por un lado, este anuncio, por ahora solo anuncio, de un alto el fuego mañana en Mariupol, pero por otro lado insisten en que la guerra va a más. Pablo Morán. Las pocas expectativas que había generado la reunión en Estambul se han enfriado este miércoles con nuevos ataques y explosiones justo en la zona en la que Rusia prometió reducir su ofensiva, en Irpin, a las puertas de Kiev, y en Chernigov. Y partidarios de la línea dura, como el líder checheno Ramzan Kadyrov, han presionado en las últimas horas para que Rusia no dé ni un paso atrás en su ofensiva. Moscú insiste en que está redirigiendo sus tropas hacia las provincias del este, pero la inteligencia estadounidense acredita apenas un 20% de tropas menos en las puertas de la capital. Moscú también envía mensajes contradictorios sobre la propuesta de Ucrania para garantizar su neutralidad. El ministro Sergei Lavrov ve avances, pero el portavoz del Kremlin no los termina de ver, y todo esto hace que crezca el escepticismo de Occidente. Esto decía este miércoles el primer ministro holandés Mark Rutte en Madrid. En los acuerdos de paz, punta de pistola, con pérdida de territorio y soberanía ucraniana, no es la forma de volver a la normalidad. Joe Biden ha vuelto a hablar con el presidente ucraniano, al que le ha prometido $500 millones más en ayudas al país. Y esta tarde la presidenta del Congreso aquí en España, Meritxell Batet, ha anunciado que el presidente ucraniano Zelensky va a comparecer ante el Congreso por videoconferencia, obviamente, el martes que viene por la tarde. El presidente Zelensky enseguida dijo que sí. De hecho, manejamos en un momento una fecha anterior, pero finalmente lo tuvo que cancelar, no fue posible materializarlo, y finalmente el día 5 de abril ha sido confirmado, como les decía, hoy mismo. ¿Qué esperáis de esa comparecencia de Zelensky? Están todos los parlamentos nacionales occidentales esperando que Zelensky entre. La prioridad es que Zelensky entre en sus parlamentos a través de videoconferencia. ¿Qué se puede esperar de eso, Manuela Carmena? Bueno, yo creo que es una manera de apoyar como con mucha claridad a Ucrania, y al mismo tiempo, no sé, nos parece que como ya Zelensky ha estado hablando, pues ha estado hablando en Alemania, ha estado hablando en Francia, ¿no? Pues parece como que está feo, ¿no? Que no venga aquí también, ¿no? Yo creo que nos gusta que venga, ¿no? Y yo creo que además él está definiéndose a sí mismo como un líder realmente acertado, ¿no? Y que está suscitando unas reacciones de simpatía incuestionables, ¿no? Es un hombre que nadie daba nada por él, que era un cómico, y parece que es una persona que, entre otras cosas, demuestra que controla fenomenal la comunicación, que sabe tener un planteamiento empático y que está sabiendo ser un líder, ¿no? Es decir, que está muy vinculado a los suyos, a su gente, y yo creo que cae bien y que a todos nos gusta que venga, ¿no? Enrique. Bueno, él ganó las elecciones en Ucrania y las ganó también en el este de Ucrania, en los departamentos donde la habla rusa es mayoritaria. Él es de habla rusa, ¿no? Yo creo que se está comportando como un líder europeo. Creo que sabemos poco de la política ucraniana. Creo que Ucrania hasta la guerra ha sido un país políticamente muy complejo. Pero en estos momentos lo que Zelensky representa es algo que es mayoritario en nuestra sociedad, que es el rechazo a la agresión rusa, la defensa de la democracia y la defensa del sentimiento europeo. Y creo que esto es lo que ha de imperar el martes en el Congreso. La mayoría de las fuerzas políticas, con sus matices, con sus críticas, con sus peros, con sus reticencias, están en esa línea, excepto una corriente política, la que ayer en el Ayuntamiento de Madrid votó en contra de retirarle la llave de la ciudad a Vladimir Putin. ¿Adivinan quién fue? Vox. Esperemos que sea así. Esperemos que sea un discurso de Zelensky, una intervención
que vaya precisamente en esa línea que se supone que se está trazando en Europa, es decir, la de el rechazo total al autoritarismo de Putin, a la guerra ilegal. Pero a mí me preocupa, no puedo decir lo contrario. A mí me preocupa porque la intervención, lo estaba buscando ahora porque no recordaba exactamente, creo que del vicepresidente ucraniano en el Parlamento Europeo, a mí no me gustó. Es decir, creo que Ucrania está sufriendo una agresión, creo que se tiene una atención especial hacia el país, como no podía ser de otra manera, pero creo que Ucrania, en esa intervención en concreto, este señor se sobrepasó al exigir al decir a los que había gobiernos europeos que tenían comunistas que quizás eran afines a Putin. Esto no ha ocurrido en ningún gobierno de la UE que yo sepa. No hay un solo gobierno de la UE que tenga comunistas dentro que hayan apoyado a Putin. Lo digo porque es que en Ucrania el Partido Comunista estaba ilegalizado desde el 2015. Y lo digo porque en Europa tenemos una serie de países que son los países de Visegrado, con una relación extraordinariamente cercana a Ucrania, que tienen unas formas de entender la Unión Europea y sus sociedades que a mí me inquietan. Porque es que en noviembre de este año teníamos un conflicto abierto entre Polonia y la Unión Europea. Por las mismas razones me atrevería a decir que lo tenemos ahora con Putin. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que celebro que Zelensky abra en el Parlamento español, pero que no se nos puede olvidar como europeos que tenemos una serie de valores que tenemos que defender en todo momento y en todo lugar. Hoy hemos sabido que la guerra está dejando a Rusia sin informáticos ni expertos en telecomunicaciones, porque muchos están huyendo, primero porque las sanciones hacen imposible que sus empresas trabajen en un mundo globalizado como en el que tienen que trabajar los expertos en telecomunicaciones, y segundo porque temen que les llamen a filas. Y para evitar esta fuga de cerebros, el Kremlin ha decidido librar a los informáticos y expertos en telecomunicaciones, los libra de hacer la mili, de hacer el servicio militar. Nieves Goicoechea. La mili es obligatoria en Rusia entre los 18 y los 27 años y ahora en abril toca un nuevo reemplazo. La ley prohíbe enviar al frente a quien hace la mili salvo que firme un contrato laboral con el ejército. En este caso, la medida especial para los ingenieros y programadores parece más bien una ayuda a las empresas que se han quedado sin personal. Y es que la fuga de informáticos y expertos en redes de telecomunicaciones ha sido masiva. Entre 50.000 y 70.000 empleados del sector se fueron en las primeras semanas y en abril se espera que lo hagan otros 100.000. Estas estimaciones fueron ofrecidas en el Parlamento el pasado 22 de marzo por el presidente de la Asociación de las Comunicaciones Electrónicas en Rusia. Pero el problema no se queda ahí. Las sanciones exteriores afectarán también a las infraestructuras de telecomunicaciones a partir del verano. Hay reemplazo de equipos electrónicos para 4 o 6 semanas, según advierten algunas compañías en el diario ruso Kommersant. Al boicot de los suministradores occidentales se une China, porque algunos componentes de los equipos que exportaba a Rusia son de Estados Unidos. Y antes de cerrar el programa, quiero contarles una historia que nos ha dejado hoy helados. La policía local de Valencia ha detenido a un hombre de 83 años que llevaba más de medio siglo maltratando a su mujer. 56 años maltratando a su mujer, desde palizas a amenazas, insultos y vejaciones. Ella no había denunciado nunca hasta ahora y no lo había hecho por, según ella, la vergüenza que le daba lo que pudiera pensar su entorno, y porque como no había trabajado fuera de casa y se había dedicado siempre al trabajo doméstico y a criar a sus hijos, tenía dependencia económica de este hombre. O mejor dicho, ella no tenía una independencia económica y le daba miedo que iba a ser de ella si se separaba de su marido. Al final se ha atrevido a dar el paso. A él lo han detenido después de más de media vida maltratando a su mujer. El caso de esta víctima, más de 50 años soportándolo. El caso de mujeres con miedo a perderlo todo, mujeres mayores sin independencia económica, son casos nada aislados, y por eso, por si hubiera alguna mujer en esa situación, en una situación parecida que pudiera estar escuchándonos esta noche, o algún oyente que conozca en su entorno a una mujer en una situación parecida, hemos querido plantear, Mariola Lurido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hemos querido plantear las respuestas a las preguntas y a los miedos que puedan tener estas mujeres, empezando por a una mujer que no tiene dinero propio, que no ha trabajado fuera de casa y que se separa de su maltratador. ¿Quién le ayuda?
Bueno, pues el primero que tiene que ayudarle, y está obligado por ley, es el Estado, entendiendo por Estado todas las administraciones, ¿no? El ingreso mínimo vital, por ejemplo, es la última ayuda económica a la que tienen derecho las víctimas y sus hijos. Otra cosa, claro, es la lentitud que está habiendo, ¿no?, en la tramitación de este ingreso mínimo vital, que es compatible con otras ayudas sociales, como por ejemplo las de emergencia que dan los ayuntamientos o las de vivienda que conceden las comunidades autónomas o los propios municipios. También pueden buscar ayuda y protección en las asociaciones de mujeres, que fueron las primeras, Aimar, en atender a las víctimas hace décadas. Tienen un montón de experiencia y veteranía. Y otras ONGs, como puede ser Cáritas, Cruz Roja o incluso Save the Children, ¿no?, con los menores. Cuando esta mujer decide salir de su casa, se va y no tiene dinero para pagarse un alquiler, esa mujer, esa noche, a la semana siguiente, ¿dónde duerme? ¿Dónde vive? Si la situación es muy grave y tiene que ir corriendo con lo puesto, con los hijos, pues puede acudir a una casa de acogida. Hay cerca de un centenar en toda España. No es necesario presentar denuncia para solicitar plaza. Es un servicio gratuito, abierto las 24 horas. Son centros financiados con recursos públicos, gestionados por asociaciones especializadas y cuya ubicación, lógicamente, es confidencial por motivos de seguridad para que no las localicen los maltratadores. En estas casas reciben una terapia personalizada. Hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, educadoras que le ayudan a recuperarse, le ayudan a rehacer su vida e incluso también le ofrecen orientación laboral y le ayudan a buscar trabajo. Mariola, ¿y afecta en algo que la mujer sea ya mayor, como en el caso de Valencia? ¿Tiene base ese temor de soy demasiado mayor ya para denunciar? Para nada. Se ayuda y se atiende a todas las víctimas, independientemente de su edad, condición económica, condición profesional, personal, aunque pueden ser acompañadas sin denuncia, como acabamos de contar. Todas las expertas recomiendan que denuncien en la comisaría de policía, en el cuartel de la Guardia Civil, en el juzgado, que llamen a la policía, al 112. De esta manera se pueden tomar medidas contra el agresor desde el primer momento, desde el minuto 1. Pueden solicitar orden de protección, el juez puede dictar alejamiento del agresor y la condena si procede, ¿no?, tras el juicio rápido. Mariola, ¿y si una persona, una mujer, no ha tomado todavía la decisión de denunciar o no, si lo que quiere es preguntar, asesorarse, ¿a dónde tiene que ir o qué tiene que hacer esa mujer? El medio más a mano es el 016, es el teléfono que, recordamos, no deja rastro en la factura, aunque hay que borrar la llamada del registro. En este servicio reciben asesoramiento e incluso se pueden movilizar los recursos más urgentes y alertar a la policía. Es muy importante, Aimar, que tengan el respaldo de la familia, de los amigos, porque hay que tener en cuenta que son mujeres a las que el maltratador ha ido aislando, ha ido destruyendo su autoestima. Muchas veces ni siquiera se reconocen como víctimas, minimizan el riesgo, o como tú comentabas antes, no se atreven a dar el paso de denunciar por miedo, vergüenza, por los hijos, por dependencia económica o incluso emocional, ¿no?, del agresor. Pero la implicación del entorno es mínima. Te doy un dato: de las 163.000 denuncias del año pasado, menos del 2% las interpuso la familia, los amigos, el entorno. Vamos, esta es desde luego una asignatura pendiente. No te vayas, Mariola, porque quiero abordar otro tema contigo, pero Manuela, estremece mucho pensar en esa mujer que después de 56 años de malos tratos no se atrevía a denunciar porque no tenía dinero propio, porque nunca había trabajado y no tenía independencia económica. Bueno, es tremendo, sobre todo porque llevamos tanto tiempo hablando sobre esto, ¿no?, que es impresionante que todavía haya personas, que todavía haya mujeres que no son conscientes, entre otras cosas, de que sí que tienen dinero, porque vivimos en sistema de gananciales, el que la mitad de lo que aparentemente es del marido es de ella. El piso es de los dos, el dinero que ha ingresado él es de los dos, eso hay que recogerlo. Desde luego, por supuesto, yo como no voy a recomendar la independencia y que todo el mundo, y sobre todo las chicas jóvenes, todo el mundo tiene que tener sus propios ingresos, ¿no? Pero es muy importante también que esas mujeres sepan que hay alguien que está utilizando lo que no es de él. Porque el marido no es propietario de la casa, el marido no es propietario del dinero que se ingresa, es de los dos. Eso es muy importante decirlo, para que las mujeres se sientan seguras. Ya sé que todo esto es un procedimiento, que es lento, que hay que ir al juzgado, pero ¿cuántas mujeres que lo han hecho? Y se han dado cuenta que el que sale de la casa es el marido. Y ellas recuperan la casa, que también es de ellas.
Y sobre la violencia contra la mujer, decía Mariola que quería abordar otro tema contigo, sobre una violencia muy específica, que es la trata de mujeres para explotarlas sexualmente. Y vamos a cambiar un poco de tercio, pero hoy les estamos contando en la SER que el gobierno está preparando a la vez 2 leyes distintas para la trata. 2 leyes idénticas. Una la está elaborando el Ministerio de Igualdad y otra la está elaborando el Ministerio de Justicia. Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos, Ministerio de Justicia en manos del PSOE. Las leyes distintas para lo mismo, elaboradas por el mismo gobierno, ministerios distintos, haciéndose la competencia legislativa entre sí, Mariola. Sí, desde luego, la situación no puede ser más insólita, extraña, ¿no? Fuentes de justicia han aclarado esta tarde que toman la iniciativa de hacer la ley, justicia hacer la ley, para mejorar y ampliar el ámbito de actuación del borrador de igualdad que dice tener cerrado ya desde hace 3 meses, desde el mes de enero. La ley contra la trata aparece en el programa normativo del Gobierno atribuida al ministerio que dirige Irene Montero. Pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, le ha encargado a sus asesores, a los juristas de la Comisión General de Codificación, que hagan un proyecto normativo y, según ha sabido la cadena SER, les ha dicho que es una prioridad y que lo elaboren cuanto antes. Ambas leyes se presentan como integrales para luchar contra todo tipo de tráfico de seres humanos, pero claro, especialmente la explotación de mujeres, que es el gran problema que tenemos en España. Hay que recordar que somos uno de los países de mayor tránsito y destino de víctimas obligadas a prostituirse, a la prostitución. Ahora mismo trata y prostitución no se pueden separar, no se pueden disociar. Y en este tema de la prostitución, Aimar, pues claro, hay discrepancias entre el PSOE, que es claramente abolicionista, o se declara claramente abolicionista, y además el presidente Sánchez prometió una ley abolicionista, y Unidas Podemos, que tiene sectores y dirigentes importantes como puede ser Ada Colau, que apuestan por la regularización y también por la legalización. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. ¿Verdad? Es realmente llamativo esto de un gobierno haciéndose la intracompetencia legislativa entre ministerios. Muchísimo, y además no tiene ningún sentido. Eso es luego el tipo de cosas que pasan una determinada factura, ¿no? Porque lo que claramente se está poniendo encima de la mesa es que hay una competencia preelectoral por ver quién es el que se apunta el tanto. Y además en estos ámbitos, por desgracia, en este ámbito relacionado con igualdad, que es evidentemente un ministerio muy transversal, no es el primer conflicto que se tiene dentro del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que pedirle a los señores y señoras del Ejecutivo pues que tuvieran efectivamente algo más de coordinación y menos ganas de salir en la foto. Juliana. Segunda parte de la legislatura. Que va a cambiar sustancialmente las relaciones entre los socios del gobierno. Y más cosas. ¿Qué más cosas? No, bueno, no la segunda parte de un gobierno de coalición es un gobierno de cooperación y de competición. Porcentajes que van modificándose continuamente en virtud de muchos factores. Uno de ellos, el avance de la legislatura. Cuanto más avanzada está, el factor competición va en incremento. Si además se produce en un contexto de fuerte tensión y de estrés político y social como el que estamos viviendo ahora, estos factores de competición aumentan. Carmena. Que se reúnan los 2 equipos y que se pongan a trabajar. Yo ahí lo que quiero decir es que en este caso, como en tantos otros, lo que más me preocupa cuando se hace una ley es que no se analicen datos. La ley del 15 de Seguridad Ciudadana estableció las multas a todos los clientes de la prostitución. Existe una relación de todas las multas que se han puesto desde esa fecha. Pero como no hay datos, como no se ha dicho si son jóvenes, si son profesionales, si no tenemos la capacidad para hacerlo. Por favor, una ley se hace con datos, que se reúnan y que analicen datos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Será difícil que la gran mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el principal partido de la oposición, el Partido Popular, vote llegado el momento en contra de la convalidación del decreto de ley que plasma el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra de Ucrania, que es el nombre oficial del plan. Por lo menos eso dijo ayer en el Congreso de los Diputados el portavoz del PNV, Aitor Esteban, un político encomiado frecuentemente por su sensatez y que quizá llamaba la atención a sus colegas del PP. Las circunstancias son tan graves y el abanico de posibles medidas a adoptar tan pequeño que la posición del señor Esteban parece la más lógica. Pero nunca hay que dar por supuesto que en política llega un momento en el que la lógica se impone sobre cualquier otro criterio. La experiencia demuestra que en España no es siempre así, y los últimos ejemplos han terminado por dejar huella en todo el mundo.
Bastaba ayer ver el cansado aspecto del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, experta economista y veterana negociadora en la Unión Europea, para percibir esa decepción. Debe ser agotador que resulte mucho más fácil que te presten atención y apoyo los responsables de 26 países distintos, miembros de la Unión Europea, que los otros políticos españoles que comparten contigo el Parlamento. Punto y 25. Señores, nos vamos. Manuela Carmena, Enric Juliana, Daniel Bernabé, un abrazo. Venga, buenas noches. Muy buenas noches. Se quedan con Yago de Vega en el larguero. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.